Pues cita con la historia, cita con todos ustedes y un domingo más con don Pío Moa. Lo primero, agradecerles a todos ustedes su fidelidad y sus notas de apoyo a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de email, de WhatsApp, que nos mandan todas las semanas. Y la verdad es que, muy sinceramente, en mi nombre, en el nombre de don Pío Moa, agradecerles su fidelidad y en la medida de lo posible que sepan, porque ya nos están preguntando sobre la próxima temporada, que vamos a continuar con ustedes. Veníamos anunciando hace algunas semanas hablar sobre lo que se denominó el tesoro del yate Vita. El Vita, ¿no? Vita. Y poco conocido, pero muchos expertos dicen que esto tiene muchísima importancia, tanto casi o más como la que tuvo lo del oro de Moscú, que quizás... En cierto sentido, no es una cosa bastante distinta. Distintas, eso. Pero tiene una importancia enorme y debiera ser conocida por todo el mundo en España porque refleja muy bien una situación y un carácter, ¿no?, en fin, de los políticos, de algunos políticos que de entonces, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner nuestro granito de arena, Pío, que ir dando a conocer esto que hasta hace relativamente poco ha sido muy desconocido. Sí, bien, es un episodio que más o menos la historiografía izquierdista o progresista, lo de la memoria histórica, procura pasar de puntillas por él. Sin embargo, es uno de los episodios de la guerra más reveladores, ya digo, por el carácter de los políticos implicados y casi en gran medida del Frente Popular. Y todo el mundo debía conocerlo, repito, porque es definitorio y porque, como decía Cicerón, si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieses, siempre serás un niño. Y un pueblo infantilizado siempre será fácil de manipular por los demagogos. Y condenado a repetir los errores. Así que vamos al grano. Al tema. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que llevaba ese yate? En febrero del 39, ya estaba terminando la guerra, pues en el Havre de Francia, el puerto de Francia, se embarcó en el yate Vita un inmenso tesoro, con rumbo a México. Se embarcó por orden de Negrín, que todavía era jefe de gobierno del Frente Popular. Este tesoro nos plantea un problema y es ¿a cuánto ascendía? Digo que es un problema porque nunca se sabrá, ya que no se hizo nunca un inventario completo. Únicamente, digamos, Amaro del Rosal, que era el presidente de lo que llamaban la Caja de Reparaciones, que ya hablaremos de ella, pues reproduce un inventario muy parcial, que incluye depósitos del Banco de España de gran valor, Monte de Piedad de Madrid de gran valor, Monte de Piedad y depósito del Banco de España, Monte de Piedad y depósito del Banco de España de gran valor. Son apartados distintos, son maletas. Cajón entrega Generalidad Cataluña oro amonedado. Depósitos de bancos y reliquias del patrimonio real, todo el joyero de la Capilla Real y el célebre clavo de Cristo. Objetos religiosos de gran valor artístico e intrínseco. Todo esto cito textualmente. De Amaro del Rosal, ¿no?, que era un dirigente socialista. Ropas y objetos religiosos procedentes de la Catedral de Toledo, entre ellos el famoso manto de las 50.000 perlas. Una colección de relojes, valor histórico y artístico. Colecciones de monedas de oro de valor numismático. Ejemplares únicos de incalculable valor histórico. Caja pequeña de madera conteniendo el monetario de la Casa de la Moneda de Madrid de oro. Mucho valor. Y así otros muchos por el estilo. Pero realmente, como el propio Amaro del Rosal indica, quedaron sin controlar los objetos empaquetados en cajas que eran el mayor volumen de la expedición. En el Vita fueron depositados cuadros de valor extraordinario, así como objetos de culto que pertenecieron al antipapa Benedicto XIII, el Papa Luna, el Papa Luna. Y todo tipo de material o sea, ¿en cuánto se estima esto? Ya digo que no se puede saber porque no hay un inventario. Pero unos lo estiman, se ha estimado allí en México entre 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Sí, 500 millones, otros en 300. Negrín hablaba de 40 millones, aunque no tenía ni idea realmente de todo lo que había allí. Y, en fin, hay otras estimaciones. 500 millones de dólares es prácticamente imposible,
porque eso es prácticamente todo lo que gastaron, por ejemplo, los nacionales en armas durante toda la guerra, ¿no? Es una cantidad excesiva. Pero es indudable que fue enorme. Probablemente de 100 o 200 millones de dólares, pero vamos, son estimaciones así. Y fíjate, Pío, llama la atención que febrero del 39 Negrín da orden de patrimonio español, patrimonio de todos los españoles, embarcarlo en este yate cuando ya la guerra estaba perdida. Sí. ¿Y con qué finalidad se llevan este...? Ahora lo veremos. La finalidad teórica era la de ayudar a los exiliados. Pero importa también señalar que si no se hizo inventario es por algo. O sea, un inventario que podía caer en manos de los nacionales habría dado lugar a la reclamación de todos aquellos bienes. Claro, ¿no? Que son bienes que fueron expoliados de... es interesante señalar... Vamos a la caja de reparaciones. La caja de reparaciones fue el expediente burocrático con el que se justificaron todo tipo de saqueos. Teóricamente era una justificación para apoderarse de los bienes de los llamados fascistas o de los desafectos al régimen, ¿no? Pero eso era solo, aparte de que eso era ilegal, claro está, pues era solo un expediente, un pretexto. ¿No? No hay más que ver, por ejemplo, que la gran cantidad de alhajas que se llevaron de los Montes de Piedad. Los Montes de Piedad era donde depositaban sus alhajas la gente pobre, la gente humilde, que para conseguir un préstamo, ¿no? Entonces, esto las empeñaba, ¿no? Las empeñaban, sí. Y con ellas se quedaron como se quedaron descerrajaron las cajas de seguridad de los bancos, obligaron a la gente a entregar divisas y oro, todo lo que tuvieran, por una orden, por una ley del ministerio, etcétera. Y todo eso fue lo que llevó a lo que llamaban la caja de reparaciones, que servía para todo. Bien, como digo, no se hizo inventario por razones muy, muy lógicas. Gran parte, por ejemplo, de las monedas robadas por ejemplo, el Museo Arqueológico, monedas de oro, de plata, de gran valor, gran valor porque eran monedas únicas muchas veces, de Roma, de Grecia, de los visigodos, etcétera, tenía un valor histórico fundamental. Pues, por ejemplo, nunca se ha vuelto a saber de ellas, de la mayoría. Se sabe que algunas las vendieron a coleccionistas en USA, en Estados Unidos. Otras parece ser que fueron fundidas. Sí, yo había oído que el gobierno, con la complacencia del gobierno mexicano de la época, que si no me equivoco no reconocía al gobierno nacional. No, claro, entre otras cosas por eso. Claro. Entre otras cosas por eso. Pero lo que es interesante es que una vez llegado el barco del tesoro podríamos llamarle, a México, Prieto, otro líder socialista, se lo quita limpiamente a Negrín. Pero eran enemigos, de todas formas. Prieto y Negrín no tenían muy buenas relaciones, ¿no? No, pero es interesante porque ello dio lugar a una serie de cartas que se conservan, se han publicado. Yo esto lo he tratado en los mitos de la Guerra Civil con cierta amplitud, ¿no? En tu libro, sí. Entonces, el libro que hay que recordar que se acaba de lanzar la reedición con gran éxito. Exactamente. Bien, entonces Negrín, claro, escribe. Primero hay un cruce de cartas en los que se acusan mutuamente de la pérdida de la guerra, ¿no? Negrín dice que la culpa es de gente que le había estado saboteando por debajo y por detrás, etcétera. Prieto dice que la culpa es de Negrín, absolutamente, etcétera. Pero Negrín solicitaba a su querido amigo Prieto una entrevista para arreglar un negocio algo oscuro. Prieto rechazó la entrevista y la amistad y admitió solo un contacto epistolar. El fondo de la cuestión lo expone así Negrín. Cito. Queda un asunto esencial. En marzo de este año, el ministro de Hacienda, Méndez Aspe, de acuerdo conmigo y conforme a un plan minuciosamente estudiado y preparado desde hacía mucho tiempo, trató de asegurar en países o por procedimientos en que nuestros derechos o los recursos del Estado republicano no pudieran ser puestos en peligroso litigio, todos los medios utilizables para remediar en lo posible el infortunio de nuestros camaradas de la emigración. Gracias a nuestra previsión y diligencia, han podido salvarse elementos tales que, en su cuantía, no lo hubieran soñado quienes hace 2 años aseguraban que la guerra estaba a punto de terminar por agotamiento de nuestros recursos, y daban el insensato consejo, cuando aún la guerra podía y debía ganarse, de situar fondos en el extranjero,
por estimar seguramente un desenlace contrario, sin reflexionar que el sigilo de tales movimientos es muy difícil guardarlo y que el conocimiento de tal medida hubiera tenido resultados catastróficos. Es decir, él organizó un saqueo en todo el país, pero sin sacar, de momento, todo eso al exterior. Porque si lo sacaba al exterior, claro, los nacionales de una manera u otra, además eso pasó con otras requisas de estas, ¿no?, que efectivamente las reclamaron los nacionales y le fueron devueltas, ¿no? Dice, por fortuna, dice Negrín, la decisión sobre esta materia estuvo en manos de hombres no impulsivos, precavidos, además, contra la improvisación incompetente y amantes de la cavilación, del estudio y del asesoramiento técnico. Está siendo muy claro. Dice, así, con cautela y rapidez, sin precipitaciones ni atolondramientos, se ha podido salvar lo que se ha salvado, resguardado por una posición jurídica lo más sólida dentro de lo viable. Llama salvar a un robo, a un saqueo sistemático, vamos. Dice, claro, lo salvado con tan sagaz previsión fue una ingente suma de obras de arte, joyas, metales preciosos y valores diversos, mediante la requisa y el pillaje de templos y de bienes privados. Ya el 3 de octubre de 1936, el Gobierno emitió un decreto obligando a los particulares a entregar al Banco de España y sus sucursales todo el oro y las divisas y valores extranjeros de que dispusieran. Los desobedientes serían perseguidos por delito de contrabando y considerados enemigos del régimen a todos los efectos, cosa peligrosa en extremo, claro. En primer lugar, les quitaban todos sus bienes y podían fusilarlos con mucha facilidad, ¿no? Esto ya en octubre del 36, es decir, al poco de comenzar... la guerra. Si Negrín era previsor, eso no cabe la menor duda, ¿no? La presentación era buena, sus credenciales... Claro, otros muchos decían que había que llevar eso al extranjero y tal, pero decían, no, todavía no. Si ganamos la guerra, pues mira, era más o menos la idea de Negrín. El escritor mexicano Alfonso Junco señala cómo, al acercarse los nacionales a Madrid el 6 de noviembre del 36, Méndez Aspe, que era el director general del Tesoro, mandó vaciar las cajas de seguridad del Banco de España, unas 4.000 y 2.000 depósitos de alhajas, después las cajas de los demás bancos. Y las cajas de seguridad que se supone que claro, eso es inviolable. Es inviolable. Pues es el propio Estado quien lo abría. Entre otras cosas, desterrajaron la de Alcalá Zamora y se llevaron de allí sus memorias, parte de bienes que tenía, dinero, etcétera, parte también de los de su mujer, y esas memorias son las que han aparecido hace unos pocos años. Efectivamente. Y dice, 2 decretos de agosto del 37 trataron de obligar a la población a depositar en los bancos las joyas y gemas que les quedaran. Es decir, todo. Pero es un expolio sistemático. Sistemático. O sea, como no ha habido otra cosa en la historia de España, ¿eh? Y el 23 de marzo del 38, por orden del ministro de Hacienda, que entonces ya era Méndez Aspe, según Azaña era un morfinómano, hablaba en estos términos... Para que nos entendamos, morfinómano es lo que va a ser un heroinómano, un cocainómano, un drogadicto. Vamos. Un drogadicto, ¿no? Hablaba en estos términos, esto lo explica el escritor mexicano Alfonso Junco, ¿no? Dice, con el fin de salvaguardar los intereses de los titulares de cajas y depósitos de toda la banca acreditada en territorio leal al Gobierno de la República, procede que unos y otros pasen inmediatamente al Estado para que el Ministerio de Economía adopte las precauciones indispensables que garanticen en todo momento la integridad y el contenido de dichas cajas y depósitos. Claro. Era una cosa, verdaderamente, dice esto, que son palabras que merecen esculpirse en mármol por lo falsas que son, ¿no? Y ello permitió desterrajar muchas más cajas, incluso las de los Montes de Piedad, como hemos dicho, ¿no? Hay hay que decir que en esto participaron sobre todo los socialistas, también republicanos de izquierda y otros. Pero sobre todo los socialistas. Sobre todo los socialistas, porque fue desde el gobierno de Negrín, que era socialista, ¿no? Y hay un comunista que se llama José María Rancaño, era de segunda fila, que comenta sobre esto, dice... Entre estas alhajas estaban las alianzas de bodas de centenares de gentes modestas, leales además a la República, lo que llama la República, y los recuerdos familiares de cientos de familias sacados de los Montes de Piedad donde estaban empeñados. Primero salió la disposición, decreto lo que fuera, ordenando la entrega de las alhajas en los bancos. Después se bloquearon las cajas de alquiler y los depósitos de los bancos, así como las existencias de los Montes de Piedad. Y en los primeros días de noviembre se procedió a abrir con soplete las cajas de alquiler. No se hizo relación del contenido. No, se mezcló todo y se lo llevaron. Así, por lo que Rancaño supone que muchos géneros desaparecerían. Otro aspecto de este saqueo fue el Museo Arqueológico,
que ya lo mencionamos antes, Sí, pero sí. conviene, dice, el 6 de noviembre del 36 explica el catálogo de una exposición que se hizo de gabinete a museo sobre la historia del Museo Arqueológico. Dice, se recibió la orden de incautación de las monedas de oro. El personal facultativo, ante una orden terminante pero contraria a su cometido, consiguió salvar algunas importantes piezas, burlando con grave riesgo personal la vigilancia de la entrega, escondiéndolas entre sus ropas y en los recipientes más a mano para posteriormente, envueltas en sus papeletas, ocultarlas o incluso enterrarlas en el jardín. Las monedas de oro incautadas fueron 2.796. 60 griegas antiguas, 830 romanas, 297 bizantinas, 322 hispano-visigodas, 585 árabes, 94 españolas medievales y modernas, 543 extranjeras y 67 medallas. De ellas se sabe que las hispano-visigodas las compró el gobierno mexicano al gobierno republicano en el exilio y parte de las árabes la Hispanic Society. El paradero del resto se desconoce. Se desconoce. Quien dirigió esto fue el intelectual marxista Wenceslao Roces, que era a la sazón director de Bellas Artes, Roces. quien se presentó en el museo al mando de unos milicianos para efectuar la faena. Y como dice Negrín, realmente tenía aspiraciones todavía más vastas. O sea, lo dice Rivas Cherif, el cuñado de Azaña, en su biografía de Azaña. Dice, ya en el exilio, en febrero del 39, el ministro Méndez Ásped, por orden de Negrín, claro, se presentó con la pretensión de que el presidente, o sea, de Azaña, le firmara 2 decretos. El uno, enajenando todos los bienes muebles e inmuebles del Estado español en el extranjero a una sociedad anónima. El segundo, cediendo a la Unión Soviética en no sé cuántos millones unos barcos surtos en puertos rusos, detenidos, creo, en prenda de deudas de material de guerra. Azaña rubricó el segundo, pero se negó resueltamente a hacerlo con el primero, o sea, con todos los bienes muebles e inmuebles del Estado, pese a presionarle también el jurista Sánchez Román, que había elaborado el programa del Frente Popular para las elecciones del 36. Y luego había rehusado firmarlo, por cierto. Sí, luego había rehusado firmar el programa que él mismo había hecho. Y es que Azaña, observa expresivamente Rivas, a Azaña le repugnaba profundamente el aparecer a última hora como salteador de unos bienes pertenecientes a la nación. Claro, por lo menos tuvo un... Pero Negrín no tenía ningún problema. No, Azaña tuvo ahí un mínimo acto de dignidad. Sí. No, mínimo, Azaña pero... no era un ladrón. No, cosa que estos otros sí lo eran. Sí, el mismo Azaña describe la política republicana en sus diarios, está quejando constantemente, dice, es una política tabernaria de amigachos, incompetente, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Lo dice él de los propios republicanos. Es buena esa definición. Y antes de la guerra, bastante antes de la guerra. Cuando llegó la guerra, pues debió de ser terrible, porque lo estamos viendo, ¿no? Pero, Y Negrín, en cambio, se jactaba. Dice, nunca se ha visto que un gobierno o su residuo, después de una derrota, facilite a sus partidarios, como lo hacemos, medios y ayuda que ningún Estado otorga a sus ciudadanos después de una victoria. O sea, son palabras difíciles de creer si no las hubiera dicho él mismo, las hubiera escrito él mismo. Es que es muy duro lo que aquí se dice, ¿eh? Sí, y bueno, no, es que ha sido así, está documentado y está documentado en sus propias cartas, en el intercambio que tuvo con Vamos, Prieto, que se sentían orgullosos de este tema, no era algo de lo que... Sí, bueno, no tan orgullosos, bueno, pero él lo trataban, procuraban que esto no trascendiera. No trascendiera. Llegó a trascender, pero claro, Negrín quería recuperar el oro, ¿no? Vamos, recuperar el tesoro, ¿no? Sí. Y Prieto, por supuesto, no estaba dispuesto a cedérselo de ninguna manera. Así que... Dice, hubo diversos tesoros así acumulados. Por ejemplo, en Guipúzcoa, Vizcaya y Santander se acumuló una gran masa de bienes de este tipo, que fue embarcada en Santander cuando iba a caer en manos de Franco. Probablemente el buque navegaba hacia la Unión Soviética, pero los bancos afectados reclamaron, y al arribar el barco al puerto holandés de Flesinga, el cargamento fue embargado y sus propietarios pudieron recuperarlo. Quedó de relieve entonces la necesidad de buscar un país inmune a tan peligrosos litigios, como decía Negrín. Claro. ¿Verdad? Que decía que hay que evitar que nos lo quiten legalmente. Y ese país podía ser la Unión Soviética o bien México. México estaba sometido, de hecho, a un régimen de partido único, con una
era la corrupción institucionalizada. Bueno, claro, el PRI, ¿no? Ahí hasta hace... Sí, fue así, ¿no? Que era el ideal de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, si no me equivoco. Sí, no, pero esto ya es posterior. Del Partido Revolucionario Institucional. Pero que lleva la revolución institucional. ¿No? Sí, es casi una contradicción, ¿no? Sí. Entonces, México era el ideal porque resultaba difícil alcanzar la Unión Soviética a través de países poco favorables y del bloqueo franquista, ¿no? Porque los barcos nacionales estaban interceptando siempre que podían a los barcos del Frente Popular. De estos depósitos, uno de ellos, aunque no el único, uno de los mayores, fue el del Yate Vita, que, como decimos, fue allí. Y Negrín se lamentaba a Prieto, diciéndole lo que estos hombres previsores que habían organizado todo aquel saqueo sistemático, no supieron adivinar, ni para ello existe reactivo que lo delate, es hasta qué punto la infidelidad y deslealtad de unos guardianes podrían malograr sus cálculos. La situación resultante de nuestro error ha sido que una buena parte de esos caudales, por la intervención personal de usted o por su consejo, se encuentra hoy no sabemos ni en qué manos ni en qué sitio bajo su custodia o a sus órdenes. Eso se decía Negrín a Prieto. Dice, le ruego a usted que me comunique si está dispuesto a dar las órdenes o consejos procedentes para que las cantidades, valores y objetos detectados sean puestos a la disposición de las personas responsables de su envío y gestión. Un tal doctor Puche y Méndez Aspe, ¿no? ¿Y estos dos estaban ya en México? Todavía no. Sí, Puche estaba en México. En México. Sí, dice, ante este doctor Puche y ante Méndez ha manifestado usted, se refiere a Prieto, después de negarse a dar cuenta de la situación de los fondos, que este es un asunto que lleva usted directa y personalmente y que nada hará sin recibir determinadas instrucciones. Claro, ¿de quién podía recibir instrucciones cuando ya no había nadie que... Claro, sí... Le dice Negrín a Prieto, promueve usted una reunión de los diputados aquí presentes y elude el invitar a nuestro compañero señor Bujeda, quien, experto en algunas cuestiones que allí se tergiversaron, podía haber aclarado los hechos y desbaratado sus planes. Les insinúa que mi acogida en los círculos oficiales y altas esferas de México parece haber sido fría y poco cordial, cosa del todo falsa, dice él. Abusa del deslumbramiento que su imponente personalidad y prestigio produce en ciertos bienaventurados amigos. Aprovecha el natural descontento de los que no comprenden cómo, habiendo fabulosos tesoros, han de sufrir privaciones. Claro, porque teóricamente esto tenía que repartirse entre los exiliados, pero ya veremos cómo se repartieron, ¿no? Pero aún así es un expolio al patrimonio nacional español. Sí, por supuesto. Aunque fuera para exiliado, pero era... Hay que decir, es importante señalar esto. El patrimonio histórico artístico español ha sufrido 3 enormes devastaciones en los últimos 2 siglos. El primero fue en la invasión napoleónica. O sea, fue una cosa terrible lo que destruyeron, lo que saquearon, lo que se llevaron. La llamada Guerra de la Independencia. La Guerra de Independencia. El otro fue en las desamortizaciones de Mendizábal y de Madoz, ¿no? En estas desamortizaciones, pues se perdieron, bueno, ya fue una cosa tremenda porque quedaron abandonados edificios magníficos, monasterios, se destruyeron archivos, bibliotecas, se dispersaron, fue una cosa terrible. Y la tercera fue la Guerra Civil. O sea, España sigue siendo uno de los países del mundo con un tesoro artístico histórico más importante. Después de todo esto, claro, es lo que uno tiene. Claro, y de la Guerra de la Independencia ya sería otro tema, pero tampoco hemos recuperado nada. Sí. No, otra parte de esto fue el envío de los cuadros del Museo del Prado fuera, que esto requiere otro análisis, otro programa. Requiere otro programa porque se presenta como salvamento de los cuadros del Museo del Cuadro. Entonces, como veremos en su momento, fue exactamente lo contrario. Fue una cosa muy parecida a lo del Vita. Lo que pasa es que no llegó a buen fin. Fue, el envío fue detenido en Suiza y allí tuvo que volver. Menos mal, que así está el... Menos mal. El propio Azaña estaba horrorizado de lo que estaba haciendo, ¿no? Los diarios de Azaña, en los momentos en que está a punto de cruzar la frontera, que están llegando los nacionales, son tremendos, ¿no? Son de obligada lectura, Estaba absolutamente angustiado, ¿no? Porque aparte de que él fuera uno de los grandes causantes de la guerra, que lo fue indudablemente,
era un hombre en muchos sentidos más honrado. Más honrado, no era un ladrón al uso. No estaba dispuesto a saquear al país. No porque esto, hay que decir que está un saqueo a los propios españoles, independientemente de los fines, pero no está justificado el robar patrimonio nacional, ¿no? Bueno, Prieto lo que hizo fue simplemente ponerse de acuerdo con Cárdenas, que era el presidente mexicano, y que era, bueno, como todo el régimen, muy corrupto, y entonces se quedó con el material. A Prieto le llega el material, Negrín se queda sin nada cuando es Negrín el artífice de todo este expolio. Eso es. Allí, para los dirigentes exiliados, era muy importante seguir controlando al resto de los exiliados. Esto solo podían hacerlo ofreciéndoles dinero, ¿no? Es decir, manejando aquellos fondos que se habían llevado. De hecho, Negrín montó un servicio, se llamaba Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles, el SERE. De su funcionamiento y sus fondos siguen envueltos en el misterio a día de hoy. No se sabe muy bien dónde está nada de eso. Sí, los que pidieran ayuda al SERE tenían que firmar una nota diciendo: considero al SERE como el único organismo habilitado para administrar los fondos recibidos de la solidaridad internacional, y que le llaman solidaridad internacional, y que administra el último gobierno constitucional de España. Pero por eso quería recuperar los bienes del Vita, que tenía otros aparte el SERE, no era lo único. En cambio, Prieto dijo, pues ahora voy a disputarle la hegemonía sobre el exilio, y organizó un organismo de ayuda rival que se llamaba la JARE, la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles. La JARE tuvo una vida muy tormentosa. Primero, sufrió muchas... bueno, igual que el SERE, ¿no? Pero más aún, sufrió muchas denuncias, ¿no?, de gente que se sentía postergada, ¿no? Podemos citar alguna, ¿no? Sí, que se ponía en contacto con el JARE. Sí, decía, por ejemplo, Abad de Santillán, comenta un poco todo este ambiente, ¿no? Un ambiente un poco sórdido, ¿no? Dice: el mito de la resistencia con pan o sin pan, con armas o sin ellas, que era lo que decía el gobierno de Negrín, que había que resistir como fuera para enlazar al final con la Guerra Mundial, que es lo que aspiraba. Dice: era solo la ambición de disfrutar solos del botín logrado con nuestra derrota, que era su victoria. Dice el anarquista Santillán. Y con esos millones de la España despojada y escarnecida, se comprarán conciencias y plumas que, por encima de tanta tragedia, de tanta suciedad, elevarán a los afortunados a un pedestal de héroes. Lo dice Abad de Santillán en el libro ¿Por qué perdimos la guerra? Un coronel republicano escribía a Prieto, ya desde el exilio, quejándose por las arbitrariedades en la administración de un dinero que al Tesoro español pertenece, dando preferencia a las queridas amigas y cómplices de gobernantes, mientras los militares profesionales, que no pertenecemos a ningún partido político ni formamos parte de las camarillas de los dirigentes, no podemos encontrar admisible y honesto que el fantasma del hambre que ya hemos conocido en nuestros hogares nos amenace de nuevo. Publicó otra carta en la que denunciaba la fabulosa fortuna de Prieto. Fíjate, es curioso, Negrín es el SERE, Prieto es el JARE, es decir, al final queda esto en una disputa casi personal, ¿no? Sí, bueno, evidentemente. Cada uno de ellos quería controlar al exilio, ¿no? Y la manera de controlar el exilio era controlar las ayudas o los bienes, sí. Claro. Otro dirigente socialista, porque entre ellos también había grandes problemas, ¿no? Máximo Muñoz acusó a Prieto de haber abandonado su suerte a infinidad de refugiados, mientras su círculo de íntimos creaba una exhibición de insólitas fortunas, surgiendo sujetos tan listos que habían logrado ahorros, entre comillas, fantásticos en una guerra en la que el pueblo español no ahorró su sangre. Y daba cuenta con nombres y apellidos de personajes que habían amasado grandes fortunas, con el denominador común de que todos fueron incondicionales de Prieto. Pues si te parece, Pío, lo dejamos aquí, y nos vamos un minutín a publicidad. De acuerdo. Y mi consejo, no se mueva nadie, continuamos aquí con Pío Moa hablando sobre el tesoro del yate El Vita. Marsamar. Se lo dije, íbamos a estar fuera un minutín, ya estamos aquí de vuelta y con este apasionante relato que nos está contando hoy don Pío Moa sobre el tesoro, la fortuna del yate El Vita. El yate Vita. El yate Vita. Es que, pues, el Vita. No, yate suena Vita. como Evita. Es que se decía el tesoro del Vita. El tesoro del Vita. Del Vita. Del Vita, el yate Vita. Por eso digo del yate Vita. Claro, claro.
Bueno, pues el caso es que entre tantas denuncias que hubo además escándalos como acusaciones de que se estaba fundiendo monedas, medallas de oro a fin de poder venderlas y que no se pudiera identificar su procedencia, ¿no? Pues esto dio lugar a que el gobierno mexicano metiese la mano de una vez, claro. Y entonces la JARE fue sustituida por la CAFARE, una comisión administradora del Fondo de Auxilio a los Republicanos Españoles, que estaba mediatizada por el gobierno mexicano, aunque bajo el administrador nominal era un republicano de izquierda llamado Carlos Esplá, del grupo de Azaña, ¿no? Que ya había estado también en la JARE. Luego hablaremos de otro, que era también de los que administraban esto, que luego sería Andreu Abelló, que sería senador en la transición y otras muchas cosas, y que tiene un historial muy interesante. Prieto, además, se hizo, aparte del Tesoro del Vita, se hizo con valores a disposición del embajador en Washington, que era Fernando de los Ríos, y de la reventa a México de un importante material aéreo comprado por el Frente Popular en USA, ¿no? Eran 15 aviones Bellanca y 150 motores de aviación. Así que... y 3 aviones Boeing. Todo eso, digamos, de todo eso dispuso Prieto. Es decir, dispuso de unos medios increíbles, ¿no? Increíbles, ¿no? Y también lo que hizo Prieto también es depositar en USA, ¿no? Una fuerte suma de oro. En USA, en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Y luego, ¿sabemos el destino de...? Luego nos lo cuentas. Sabemos algo del destino de las cosas, ¿no? Una pequeña parte del tesoro se vendió por 8 o 10 millones de dólares, pero una parte mínima, ¿no? Sí. Y de los fondos sirvieron para promover también empresas, la mayor parte de las cuales quebraron. Y algunas inversiones de tipo cultural o asistencial, alguna muy interesante, ¿eh? No todo fue absolutamente... Bueno, fue negativo desde el principio, pero tuvo alguna derivación. Por ejemplo, sirvió para... para algunas inversiones culturales o asistenciales, ¿no? Claro, pero fueron también, siempre fue, claro, un medio de corrupción y presión política, ¿no? Pero también para facilitar la emigración de Francia a América, al llegar la Segunda Guerra Mundial, en lo cual también fue importante el papel de la dictadura dominicana de Trujillo. ¿Ah, sí? Sí, Trujillo admitió a muchos y facilitó a muchos exiliados del Frente Popular, ¿no? Es curioso, ¿eh? Esto hace extraños enemigos, extraños amigos. Bueno, tanto Negrín como Prieto hablaban de atender a las necesidades de los exiliados, pero las ayudas llegaban siempre con preferencia, como hemos visto, a ex altos cargos del régimen que no sufrieron los campos de concentración franceses, porque la mayor parte de los que pasaron a Francia fueron unos campos de concentración terrible, ¿no? O pronto salieron de ellos y apenas llegaron a las masas de a pie. En su competencia por atraerse a las personas decisivas, porque tanto Negrín como Prieto querían atraerse a la gente influyente, la JARE les pasaba la alta asignación mensual de 5.000 francos, doble que el SERE, que dejó de funcionar a mediados del 40, ¿no? Mientras innumerables solicitudes eran denegadas, teóricamente, por falta de fondos. Así lo muestran los balances de la organización. El SERE ya a mediados del 40 ya desaparece. El organismo de Negrín desaparece. Sí. No se sabe de los fondos, no se sabe nada, ¿no? La cantidad en realidad, en el balance de septiembre del 39, la cantidad dedicada a socorros a los refugiados de tropa apenas sobrepasaba el 10% del total de las ayudas, mientras que las habilitaciones de la Diputación Permanente de las Cortes y de la Generalidad ocupan casi 2/3 del total gastado. 2/3. Es que todo se iba a crear redes de influencia entre los altos cargos y los demás realmente no lo vieron. Les llegaban las migajas, ¿no? Es decir, el soldado de a pie o el que había peleado a este no le tocó nada. No le tocó casi nada. En cambio, las jerarcas del partido, sobre todo el Partido Socialista, sí les llegaba. Es importante que estos hechos están documentados y son reales. Y, sin embargo, aquí en este programa siempre nos esforzamos en dar datos más que opiniones, ¿no? Sí.
pero es sorprendente la discreción con que se ha tratado por la historiografía de izquierdas en todos estos años. Es algo verdaderamente chocante, ¿no? Porque es algo muy definitorio, ¿no? Y luego, pues está también, en fin, todas estas... quiere decir que no solamente los socialistas, el gobierno socialista organizó esto, ¿no? En realidad lo hicieron todos. Los anarquistas, socialistas sobre todo, ¿no? Se dedicaron desde el principio de la guerra a expoliar, una de las cosas fue a expoliar domicilios particulares. Los anarquistas catalanes, al perder la guerra, pues protestaban de que apenas recibían ayuda. Pero porque habían cometido el error de dejar a la Generalitat, o sea, a Companys, la mayor parte de los fondos que habían robado en las casas, ¿no? En las calles en general, ¿no? En las iglesias y demás, ¿no? Entonces García Oliver fue ministro de Justicia, había sido un terrorista anarquista, explica en sus memorias: nos enteramos de que Tarradellas disponía de fondos destinados. Tarradellas era entonces un político muy extremista. Luego, a la vuelta, es uno de los, cambiado. Fue uno de los que aprendió de la experiencia, ¿no? Que no todos lo hicieron, ¿no? Sí. Nos enteramos que Tarradellas disponía de fondos destinados a la ayuda económica a las personalidades catalanas. Dice él: le pedí explicaciones y las que me dio sobre los tesoros confiados en depósito a la Generalidad eran un subterfugio alejado de la verdad. Tarradellas, que durante mucho tiempo dispuso de un avión para su uso personal, hizo con él muchos viajes a Francia. Las cuentas del gran capitán que me dio sobre la suerte de los tesoros del Comité de Milicias. El Comité de Milicias fue el primer pseudo-gobierno que montaron los anarquistas cuando se hicieron con el poder en Cataluña al principio de la guerra, ¿no? Y sus alegatos de la incautación, porque Tarradellas le decía que aquellos tesoros los habían incautado los carabineros de Negrín. Los carabineros fue un cuerpo especial que creó Negrín. De manera ilegal, por otra parte, pero un cuerpo que era prácticamente una guardia de corps para él, ¿no? Dice que un mes antes de escapar de Barcelona, los carabineros de Negrín se le habían quedado todo. Esa fue la justificación que dio Tarradellas. Pero sabemos que la Generalitat se había dedicado durante la guerra a sacar lingotes de oro y mercancías valiosas a Francia. Esto lo dice el mismo Azaña, ¿no? García Oliver presionó entonces a Companys. Fue a hablar con Companys y le presionó con amenazas. Dice: hay algo del pasado que concierne a las actividades del gobierno de la Generalidad y que podía dar lugar a situaciones delicadas, tanto para ti, como presidente de la Generalidad, como para los sucesivos gobiernos que la gobernaron. Me refiero a los tesoros depositados en la Generalidad por el Comité de Milicias, por cuyas entregas se extendieron recibos. De sobra sabes que con uno solo de estos recibos pueden los de allá, es decir, los nacionales, promover un proceso y demandar la extradición del consejero Ventura Gasol y del presidente de la Generalidad, es decir, el propio Companys. La amenaza de ser extraditado a España, estaban ya en Francia exiliados, era fuerte, ¿no? Pero Companys no se lo tomó en serio. Repitió la versión de Tarradellas sobre los carabineros, pero situando el suceso en una fecha diferente. Esa fue la justificación que dio... La justificación. Azaña habla del timo de 5 millones de francos hechos por la Generalidad a la hacienda del Frente Popular. Fue enviada a Francia unas cajas con oro y valores por valor de 5 millones de francos, y a las 48 horas de ser depositadas en París se evaporaron. Se evaporaron, directamente. Lo dice, o sea, los de Companys y los suyos se los habían apropiado, ¿no? También hay otro caso curioso, que es el PNV. El capitán del barco del Vita, que llevó el cargamento a México, pues era simpatizante del PNV, y el PNV trató de apoderarse de él a través del capitán, pero no lo consiguió. No lo consiguió. Entonces, una rapiña. Claro, todos estaban en el exilio, todos habían llevado, o sea, el dinero que habían sacado de Vizcaya y de tal, y a través de Santander, al terminar, según avanzaba la guerra en el norte, pues claro, les fue incautado en el puerto de Flesinga, porque los propietarios legítimos lo reclamaron, entonces se habían quedado sin gran parte de eso. Entonces estaban... El PNV, por otra parte, se dedicó durante un tiempo a buscar ayuda tanto en la Jare como en el Sere, y decían ellos mismos, dice, así podemos comer a dos carrillos. Era una expresión suya. Claro, esto los otros no lo consintieron.
Y al final terminaron, sobre todo, trabajando para el FBI, es decir, que les pagaba muy bien, y espiando al resto del Frente Popular. Es decir, Claro. los que estaban exiliados, pues eran comunistas, socialistas, etcétera, Sí, y Estados pues Unidos consideraban al PNV, porque no se habían dado cuenta del todo de la traición del PNV durante la guerra en Vizcaya y en Santoña. Y entonces estaban allí como camaradas, amigos, tal, todos se llevaban muy bien. Y el PNV trabajando para y a los... continuación pasaba la información de todo lo que había a la CIA al FBI. o al FBI. Al FBI. La CIA, más tarde a la CIA. Eso es. La CIA no existía todavía, ¿no? Sí, pero... Entonces, yo creo todos este conjunto de hechos. Bueno, hay otras cosas más. Este Rancaño, por ejemplo, tiene el Rancaño, que es comunista. Los comunistas en general, yo creo que fueron bastante más honrados, ¿no? Sí, bastante más honrados. Los socialistas que fueron más de rapiña. No hay que olvidar, además, que quien mandó el oro español a Moscú no fueron los comunistas, fueron los socialistas. Fueron los socialistas, efectivamente. Fue Negrín y Largo Caballero, fundamentalmente, y Prieto. Fueron los tres los que mandaron los responsables del envío. Es verdad que los comunistas a lo mejor se robaban, esto sí lo podían repartir entre el partido, pero... No robaban demasiado. Los comunistas eran mucho más serios que los demás. Eran los únicos que tenían una estrategia. Y todo su empeño era apoderarse, o sea, dominar el ejército y la policía, porque pensaban en el momento en que venzamos, nosotros vamos a tener que imponer nuestra dictadura, y eso es necesario y se hace por la fuerza, se hace por la fuerza militar, ¿no? Pero que es lo que han hecho siempre, por otra parte, ¿no? Y los socialistas que veían esto ya perdido desde metida en la guerra, lo que querían es a ver cuánto podían conseguir, ¿no? Pues Rancaño explica pues cómo, por ejemplo, cuando los nacionales estaban llegando a la frontera con Francia, pues a ver si encuentro aquí el material, porque es una cita muy interesante y muy ilustrativa, ¿no? Sí, ya los nacionales acercándose a la frontera con Francia, en Figueras, dice Rancaño: pude ver el espectáculo de un ministro, era Méndez Aspe, morfinómano según Azaña, rodeado de funcionarios y otras gentes en una lucha angustiosa contra el tiempo, deshaciendo relojes y echando a un lado las tapas de oro o plata y la maquinaria al suelo, destripando alhajas de toda clase, metiendo en maletas y cajas, empaquetando, ocupándose él mismo de todo, dando voces, presa del mayor histerismo, porque se estaban acercando ya los nacionales. También estaban allí 17 o 18 cajas que componían, esto es muy interesante, que componían el depósito cerrado de los condes de Heredia Spínola en el Banco de España. Cajas que yo conocía muy bien porque tuve que defenderlas contra la insensatez de unos intelectuales que pretendían que se las entregásemos en Madrid, cuando yo ejercía el control del ministro en el banco. Argumentaban los intelectuales aquellos, que había en aquellas cajas autógrafos valorados en millones de libras esterlinas, del gran capitán y de no sé quién más, que fue justamente la razón por la que no se las entregamos. No. Y todo esto, porque esto nos estamos quedando boquiabiertos. Sí, se llevaron colecciones filatélicas raras, en fin, había de todo tipo de cosas. Y esto, muchas de esto habrá caído en manos privadas o en coleccionistas, muchas fundidas. Muchas se han perdido, ¿no? Por ejemplo, otro aspecto es la alianza de intelectuales antifascistas. Se instaló aquí en Madrid durante un tiempo en el Palacio de Zabálburu, que queda cerca de Cibeles. Sí. Y esta casa, en ese palacio, tenía una de las mejores bibliotecas de libros antiguos del mundo. Y quienes estaban allí eran Rafael Alberti, quienes lo dirigían, y María Teresa León. Se aposentaron también en el palacio, donde organizaban fiestas y actuaciones teatrales. De esta manera, la valiosísima biblioteca se salvó del destino de tantas otras que fueron simplemente destrozadas. Esta por lo menos estaban aquí y estaban allí y se salvó. Pero, en cambio, al terminar la guerra, pues pudo comprobarse la desaparición de unos 900 libros antiguos de enorme valor. Entre ellos, un códice medieval, el libro Becerro de Arlanza, 22 incunables, una primera edición del Quijote, etcétera. También había desaparecido la colección de monedas de oro y otros numerosos objetos de plata, que indudablemente fueron expropiados por alguno o algunos intelectuales antifascistas. Sí,
Sí. Se le podía haber preguntado en su momento a Rafael Alberti si tenía noticias de algo de esto. Sí, Araquistain, que era un intelectual orgánico del PSOE y de la guerra civil, ¿no? Él mismo decía, ¿no?, que había que ir a la guerra civil. Luego en el exilio, definió al exilio como una admirable numancia errante que prefiere morir gradualmente a darse por vencida. Sí. Así dice. Bueno, pues Constancia de la Mora, que era la mujer de, ¿cómo se llama? Bueno, del que llevaba la aviación, Hidalgo de Cisneros. Sí, eso es. Pues que era comunista, ¿no? Acusa a Araquistain de haberse llevado a Francia buen número de libros en ambulancias militares, libros valiosos, sí, claro, ambulancias militares. Ambulancias para transportar papeles y alfombras, dice ella, cuando nuestros heridos no podían escapar a la barbarie de los fascistas por falta de ellas. Es que, claro, o sea, bueno, es que son las descripciones... son dantescas todo son esto. Dantescas, claro. y son completamente desconocidas. Y es necesario que se conozcan porque, si no, estas historias extravagantes de la memoria histórica pues se imponen. Claro, es que tú, Pío, has hecho un comentario muy acertado, que desde este programa no pretendemos dar opiniones, sino datos. Sí, certezas. exactamente. Esto lo he explicado a fondo en Los mitos de la guerra civil, junto con otras muchas historias, ¿no? Pero no hay que dejarlo, esto hay que repetirlo continuamente, porque esto, son grandes desconocidos. Sí. Otra cosa también que tiene cierta relación con eso, aunque se expoliaron muchas bibliotecas, muchas más se destruyeron. Se destruyeron bibliotecas valiosísimas en monasterios, en seminarios, en casas particulares, y es interesante que hay un poema de Alberti que se jacta de ello. Voy a leer algunas. Dice Alberti, viene a cuento de los expresivos versos de Alberti, donde exalta, no sin un punto de turbia melancolía, la destrucción en sus aspectos material y humano. Dice: palacios, bibliotecas, esos libros tirados, estos inesperados retratos familiares en donde los varones de la casa, vestidos los más innecesarios jaeces militares, nos contemplan partidos, sucios, pisoteados, con ese inexpresable gesto fijo y oscuro del que, al nacer, ya lleva contra su espalda el muro de los ejecutados. Es lapidario, ¿eh? Alberti participó en la Checa de Bellas Artes. Sí, eso es. Y María Teresa León se jacta en sus memorias de haber hecho delaciones de supuestos fascistas que les costaban la vida probablemente, ¿no? Pero se jacta, lo ve como una cosa muy interesante. Bien, hay además, la destrucción, se destruyeron archivos. En el Ministerio de Instrucción Pública se destruyeron 300 toneladas de documentación archivística. Se destruyó en la Delegación de Hacienda de Madrid, se utilizaron los archivos y libros por toneladas para calentar el edificio. Son cosas que uno se asombra por cuando se ha intentado crear la leyenda de que el Frente Popular representaba la cultura, la honradez, etcétera, ¿no? Claro, esto recuerda, ya digo, la frase de Azaña sobre la política republicana de incompetente, de codicia y botín, etcétera, ¿no? Tabernaria, me ha gustado. Tabernaria, sí, lo dice así en esta serie. Quiere decir que esto no es algo que hayan inventado lo que llaman los fascistas, ¿no? No, esto sucedió. Los franquistas acusaban de esto y documentaron muchísimas cosas, pero desde luego no son ellos mismos. O sea, todo el material, todos los testimonios están en ellos mismos. Claro, y nada, Pío, ya queda poco tiempo. El gobierno español, no sé si reclamó en esa época, claro, el gobierno de Franco estaba muy mal visto en los años 40, sobre todo en el año 46-47, después de perdida la guerra. ¿Pudo reclamar, pudo hacer algo para recuperar algo de estos tesoros? El problema es que México se negaba a tener relaciones con España. Claro, estaba claro. Una de las razones era esa, indudablemente, ¿no? Se sabe que la mujer de Cárdenas se la vio con pendientes y joyas que indudablemente procedían del Vita. O sea, no les interesaba lo más mínimo. Y eso lo disfrazaban diciendo que es que no querían tener tratos con un gobierno fascista, cuando resulta que el resto del mundo tenía tratos con el gobierno de Franco.
Son de estas cosas que se explican fácilmente cuando uno conoce el trasfondo, ¿no? Bueno, y vamos a hablar de otro aspecto. Uno de los que llevaban la administración de los bienes del Vita era Andreu Abelló. Andreu Abelló, que se suponía un exiliado más, que pasaba penurias y tal, aparece un buen día, unos años después, en Tánger, y aparece montando nada menos que un banco. El Banco Inmobiliario del Mediterráneo, en francés. La Banque Immobilière de la Méditerranée o algo por el estilo. Y poco después entra en España, es decir, no tiene problemas. Es decir, como muchos otros, pues que parece que aquí no podía entrar nadie que tuviera un pasado. Era uno de los fundadores de la Esquerra de Cataluña. Bueno, pues este señor monta ese banco y poco después está, evidentemente, con fondos procedentes del Vita, no podía ser de otra manera. Monta un banco en Tánger, y poco después entra en España, va a Cataluña y allí, pues, entra con sus fondos y tal en Banca Catalana, que llevaba Pujol. ¿De qué año estamos hablando? ¿De los 80? Estamos hablando... No, esto es de los 60, 50, de los 60, finales de los 50, 60, sí. Así que ya vine a España sin ningún tipo de problema. Sí, como otros, muchos nacionalistas catalanes, separatistas catalanes volvieron, incluso en los años 40, a España. Bien, el caso es que aparece ahí en la banca catalana, que ha tenido una historia de fraudes también muy considerable. Que esa es otra cosa que se tapa continuamente, ¿no? Se tapa, bueno, los socialistas casi lo llevan a fondo, pero se intimidaron cuando Pujol se envolvió en la bandera catalana y esto es un ataque a Cataluña. Y el cuando era un no era un ataque a Cataluña, era un ataque a banca catalana porque había cometido fraudes. Claro. Pero eso, con lo de la bandera catalana, le sirvió entonces muy bien a Pujol. Sí. Entonces, Andreu Abelló es curioso, estaba ya aquí, ¿no? Y cuando llega la transición se convierte en un político de altura. Él había sido uno de los fundadores de la Esquerra en 1931 creo que fue, o 30, bueno, da igual. Y al llegar a la transición, pues es nombrado senador y es uno de los fundadores de uno de los dos grupos socialistas. Socialista. Sí. Él abandona la Esquerra y se mete en el Partido Socialista de Cataluña. Sí. Bueno, no se llamaba así entonces, era el PSUC, uno de los dos. No, el PSUC era comunista. Era comunista. Entonces, se mete ahí y claro, si nos damos cuenta, el Partido Socialista de Cataluña, que ha llegado a tener muchísima fuerza. De todo el exilio, mal llamado inmigración andaluza, no es exilio. Ha sido durante todos estos años, pues una fuente de separatismo. Sí, claro. Es decir, realmente la dirección del partido era nacionalista. Sí. Entonces, ahí yo creo que se puede ver, es una hipótesis, pero parece bastante razonable, se puede ver una maniobra ya pensada desde pronto para desarrollar un partido socialista en Cataluña que al mismo tiempo fuera nacionalista. Claro, tenía el problema de que las masas normales de allí pues no eran nacionalistas. No, y además era mucho andaluz que habían ido... Andaluz y no andaluz, pero catalán, había de todo, ¿no? Sí. Pero estos consiguieron apoderarse o influir de manera decisiva en la directiva del partido, y esto ha llevado a la larga a la situación en que hoy estamos, efectivamente. Bueno, hoy están casi en ruinas. No en trámite de desaparecer, pero en todo este periodo han conseguido meter en las masas, digamos, populares, ¿no?, una mentalidad pronacionalista, en gran parte de ellas. Sí, señor. Hay muchos de esos que llamaban charneos que hoy día gritan más que nadie en favor de la separación, de la secesión. Pero fíjate, yo, conociendo muchos amigos de mi familia es catalana, allí votaban al Partido Socialista Catalán pensándose que eran los que mejor defendían a España. Sí, muchos lo pensaban. Y votaban a Maragall de alcalde pensándose que era la españolidad. Yo desde fuera, vosotros vivís ahí, lo veis así, yo no lo veía tan claro como así se ha demostrado luego, ¿no? Pues yo, para terminar, porque ya no queda tiempo, ¿no? 4 minutos nos quedan. 4 minutos, bueno, ya. Entonces todavía podemos todavía. Alguna cosa más. Quiero resumir la situación. El Vita fue uno de los mayores expolios, de los mayores robos, que tuvo dos facetas. Primero, fue robado por Negrín sistemáticamente, ya desde el principio de la guerra. Era un hombre previsor, como él mismo dice. Y luego se lo llevó, se lo quitó,
literalmente, Prieto, se lo quitó en sus narices, en México, poniéndose de acuerdo con Cárdenas, que era el presidente mexicano. Cárdenas. Eso es. Todo esto es digamos, una labor entre socialistas, que al mismo tiempo trataban de llegar de atraer a algunos otros, ¿no? Porque iban como gobierno republicano o como defensores del gobierno republicano, de la República en el exilio, todos estos montajes que se hicieron, ¿no? Por eso estaba Carlos Esplá, junto con Prieto estaban Esplá y Andreu Abelló, que eran los que un poco dirigían lo fundamental de la Jare, ¿no? Eso es. Eso es. Y que cada uno de ellos pues sacó una tajada impresionante. Pero fíjate, esto ya de las familias socialistas ya viene de antaño, ¿eh? Sí, viene de antaño. Bueno, entonces de repente cuando llega el año 1900, ya en la transición, cuando los socialistas se acercan al poder, se acercan con una consigna: 100 años de honradez y firmeza. 100 años de honradez y firmeza. Firmeza no la tuvieron porque, así como los comunistas hicieron oposición a Franco, los socialistas una oposición muy dura en muchos aspectos, o sea que hay que apreciar, también, costó pues años de cárcel, fusilamientos y tal. Los socialistas prácticamente desaparecieron, o sea que firmeza no mucho. Y en cuanto a la honradez, pues la podemos ver aquí, es uno de los ejemplos. Hay otros más, ¿no? Por ejemplo, en plena guerra, la familia de Negrín se benefició de la corrupción en las compras de armas a Polonia y sitios por el estilo. Familia de Negrín. Es decir, que los 100 años de... su mujer, que era judía rusa, pues estuvo mezclada en todas estas cosas. Es decir, los 100 años de honradez del Partido Socialista Obrero Español no han existido... Pero yo quiero decir una cosa. ¿Por qué? Porque esto influyó muchísimo que llegara al poder, porque efectivamente la gente decía, esto es lo que necesitamos, esto es lo que necesitamos. El cambio, España. Honradez... Exactamente, honradez y firmeza es lo que necesita España. Pero es que la gente no tenía la menor idea de la historia. Claro. Ni lo tenían los políticos, ni la UCD, ni los periodistas. Entonces, pues todo parecía perfecto. Parecía que no había ningún problema, que lo que decían era justo, que era real. Pero no era real, porque además llegan al poder y inmediatamente empieza la corrupción en masa, ¿no? Bueno, efectivamente la corrupción institucionalizada empieza con Felipe González, en masa. Yo no entiendo bien por qué los socialistas son tan proclives a la corrupción, porque los comunistas no lo han sido. No, eso es verdad. En general no lo han cada sido, uno lo suyo y los comunistas no lo han sido. Y entre los republicanos ha habido de todo, pero Azaña, desde luego, tampoco se puede decir que fuera un corrupto. No, incluso pero entre los socialistas es una cosa extraña, pero es así. Bueno, pues yo creo que ahí queda nuestro granito de arena y la gente que se instruya, y para que se instruyan, mi consejo es que lean Mitos de la Guerra Civil, porque ahí no das opiniones, sino que das hechos y los documentas. Exactamente. Bueno, Pío, muchísimas gracias. La semana que viene más y prometemos muchas más sorpresas. Seguiremos, hablaremos de del nacionalismo catalán. Vale, pues la próxima semana te emplazo nacionalismo catalán y además un problema que no se ha arreglado porque seguimos con el latente. Quizás el problema de sus bases ideológicas, la base ideológica del nacionalismo. Pues la semana que viene nacionalismo catalán. A todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado un domingo más. No nos olviden y aquí les prometo, si Dios quiere, volveremos el domingo a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Y casi en gran medida del Frente Popular. Y todo el mundo debía conocerlo, repito, porque es definitorio y porque, como decía Cicerón, si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieses, siempre serás un niño. Y un pueblo infantilizado siempre será fácil de manipular por los demagogos. Y condenado a repetir los errores. Así que vamos al grano. Al tema. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que llevaba ese yate? En febrero del 39, ya estaba terminando la guerra, pues en el Havre de Francia, el puerto de Francia, se embarcó en el yate Vita un inmenso tesoro, con rumbo a México. Se embarcó por orden de Negrín, que todavía era jefe de gobierno del Frente Popular. Este tesoro nos plantea un problema y es ¿a cuánto ascendía? Digo que es un problema porque nunca se sabrá, ya que no se hizo nunca un inventario completo. Únicamente, digamos, Amaro del Rosal, que era el presidente de lo que llamaban la Caja de Reparaciones, que ya hablaremos de ella, pues reproduce un inventario muy parcial, que incluye depósitos del Banco de España de gran valor,
Monte de Piedad de Madrid, de gran valor. Monte de Piedad y depósito del Banco de España. Monte de Piedad y depósito del Banco de España, de gran valor. Son apartados distintos, son maletas. Cajón entrega Generalidad Cataluña oro amonedado. Depósitos de bancos y reliquias del patrimonio real. Todo el es que servía para todo. Bien, como digo, no se hizo inventario por razones muy lógicas. Gran parte, por ejemplo, de las monedas robadas por ejemplo, el Museo Arqueológico, monedas de oro, de plata, de gran valor, gran valor porque eran monedas únicas muchas veces, de Roma, de Grecia, de los visigodos, etcétera, tenían un valor histórico fundamental. Pues, por ejemplo, nunca se ha vuelto a saber de ellas, de la mayoría. Se sabe que algunas las vendieron a coleccionistas en USA, en Estados Unidos. Otras parece ser que fueron fundidas. Sí, yo había oído que el gobierno, con la complacencia del gobierno mexicano de la época, que si no me equivoco no reconocía al gobierno nacional. No, claro, entre otras cosas por eso. Claro. Entre otras cosas por eso. Pero lo que es interesante es que una vez llegado el barco con el tesoro, el barco del tesoro podríamos llamarle, a México, Prieto, otro líder socialista, se lo quita limpiamente a Negrín. Pero eran enemigos, de todas formas. Prieto y Negrín no tenían muy buenas relaciones, ¿no? No, pero es interesante porque ello dio lugar a una serie de cartas que se conservan, se han publicado. Yo esto lo he tratado en los mitos de la Guerra Civil con cierta amplitud, ¿no? En tu libro, sí. Entonces, libro que hay que recordar que se acaba de lanzar la reedición con gran éxito. Exactamente. Bien, entonces Negrín, claro, escribe. Primero hay un cruce de cartas en los que se acusan mutuamente de la pérdida de la guerra, ¿no? Negrín dice que la culpa es de gente que le había estado saboteando. Joyero de la Capilla Real y el célebre clavo de Cristo. Objetos religiosos de gran valor artístico e intrínseco. Todo esto cito textualmente. De Amaro del Rosal, ¿no? Que era un dirigente socialista. Ropas y objetos religiosos procedentes de la Catedral de Toledo, entre ellos el famoso manto de las 50.000 perlas. Una colección de relojes, valor histórico y artístico. Colecciones de monedas de oro de valor numismático. Ejemplares únicos de incalculable valor histórico. Caja pequeña de madera conteniendo el monetario de la Casa de la Moneda de Madrid de oro. Mucho valor. Y así otros muchos por el estilo. Pero realmente, como el propio Amaro del Rosal indica, quedaron sin controlar los objetos empaquetados en cajas que eran el mayor volumen de la expedición. En el Vita fueron depositados cuadros de valor extraordinario, así como objetos de culto que pertenecieron al antipapa Benedicto XIII, el Papa Luna, el Papa Luna. Y todo tipo de material o sea, ¿en cuánto se estima esto? Ya digo que no se puede saber porque no hay un inventario. Pero unos lo estiman, se ha estimado allí en México entre 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Sí, 500 millones, otros en 300. Negrín hablaba de 40 millones, aunque no tenía ni idea realmente de todo lo que había allí. Y, en fin, hay otras estimaciones. 500 millones de dólares es prácticamente imposible, porque eso es prácticamente todo lo que gastaron, por ejemplo, los nacionales en armas durante toda la guerra, ¿no? Es una cantidad excesiva. Pero es indudable que fue enorme, probablemente de 100 o 200 millones de dólares, pero vamos, son estimaciones así. Pues cita con la historia, cita con todos ustedes y un domingo más con Don Pío Moa. Lo primero, agradecerles a todos ustedes su fidelidad y sus notas de apoyo a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de email, de WhatsApp, que nos mandan todas las semanas. Y la verdad es que, muy sinceramente, en mi nombre, en el nombre de Don Pío Moa, agradecerles su fidelidad y en la medida de lo posible que sepan, porque ya nos están preguntando sobre la próxima temporada, que vamos a continuar con ustedes. Veníamos anunciando hace algunas semanas hablar sobre lo que se denominó el tesoro del yate Vita. El Vita, ¿no? Vita. Y poco conocido, pero muchos expertos dicen que esto tiene muchísima importancia, tanto casi o más como la que tuvo lo del oro de Moscú, que quizás... En cierto sentido, no es una cosa bastante distinta. Distintas. Pero tiene una importancia enorme. Y debiera ser conocida por todo el mundo en España porque refleja muy bien una situación y un carácter, ¿no? de
en fin, de los políticos, de algunos políticos que de entonces, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poner nuestro granito en la arena, Pío, que es dando a conocer esto que hasta hace relativamente poco ha sido muy desconocido. Sí, bien, es un episodio que más o menos la historiografía izquierdista o progresista, la de la memoria histórica, procura pasar de puntillas por él. Sin embargo, es uno de los episodios de la guerra más reveladores, ya digo, por el carácter de los políticos implicados. Y fíjate, Pío, llama la atención que febrero del 39 Negrín da órdenes de patrimonio español, patrimonio de todos los españoles, embarcarlo en este yate cuando ya la guerra estaba perdida. Sí. ¿Y con qué finalidad se llevan este...? Ahora lo veremos. La finalidad teórica era la de ayudar a los exiliados. Pero importa también señalar que si no se hizo inventario es por algo. Claro. O sea, un inventario que podía caer en manos de los nacionales habría dado lugar a la reclamación de todos aquellos bienes. Claro, ¿no? Que son bienes que fueron expoliados de... es interesante señalar... Vamos a la caja de reparaciones. La caja de reparaciones fue el expediente burocrático con el que se justificaron todo tipo de saqueos. Teóricamente era una justificación para apoderarse de los bienes de los llamados fascistas o de los desafectos al régimen, ¿no? Pero eso era solo, aparte de que eso era ilegal, claro está, pues era solo un expediente, un pretexto, ¿no? No hay más que ver, por ejemplo, que la gran cantidad de alhajas que se llevaron de los Montes de Piedad. Los Montes de Piedad era donde depositaban sus alhajas la gente pobre, la gente humilde, que para conseguir un préstamo, ¿no? Entonces, esto las empeñaban, ¿no? Las empeñaban, sí. Y con ellas se quedaron descerrajaron las cajas de seguridad de los bancos, obligaron a la gente a entregar divisas y oro, todo lo que tuvieran, por una orden, por una ley del ministerio, etcétera. Y todo eso fue lo que llevó a lo que llamaban la caja de reparación.